Ya, entonces lo primero que voy a hacer, antes de empezar esta parte, ¿no es cierto?, es una cuestión que acostumbro a hacer para ver dónde pararme en este tema, es, ¿qué saben ustedes del agua en el ambiente? ¿Qué saben ustedes? ¿Por qué es importante el agua en el ambiente? Quiero recabar información. ¿Qué saben? ¿Ya? Entonces les pediría por favor si es que me informan, me escriben o me hablan, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene el agua en el ambiente, para entender por qué es importante el agua en química ambiental. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene el agua? ¿Por qué es tan importante? Para dedicarle un capítulo especial y hablar de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Aquí vamos a ir recabando información, aquí me están diciendo. Ahí te lo dice para mantener los ecosistemas. O sea, efectivamente el agua mantiene los ecosistemas. Ahora, ¿por qué los mantiene? ¿Qué tiene de especial el agua? ¿Qué es lo que mantiene y cómo mantiene los ecosistemas el agua? ¿De dónde está su relevancia? Dale, anímense. Ya, aquí, no sé quién es F Casa, no sé quién es F Casa. Dice, se me ocurre Felipe Casado. Felipe dice, se me ocurre la capacidad calorífica. Bueno, efectivamente, una de las propiedades importantes, ¿no es cierto?, que tiene el agua, ¿no es cierto?, es su capacidad calorífica. ¿Ya? O sea, tiene en realidad dos propiedades termodinámicas bien importantes. La capacidad calorífica por un lado y la entalpía de vaporización o de cambio de estado por otro. O sea, la capacidad calorífica, como ustedes lo deben recordar, ¿no es cierto?, es más o menos la cantidad de energía que se requiere para que el agua aumente 1 grado. ¿Ya? Y efectivamente la capacidad calorífica del agua, es decir, aumentarle la temperatura del agua, requiere muchísima energía comparado con otros solventes. ¿Ya? Son muy pocos las sustancias químicas en general y los solventes en particular que requieren tanta energía como el agua para aumentar 1 grado. Y eso tiene que ver un poco con lo que plantea Marco, ¿no es cierto? Que dado que el agua tiene una capacidad calorífica enorme, ¿no es cierto?, funciona como termorregulador. ¿Okay? ¿Qué quiere decir termorregulador? Que más o menos mantiene un intervalo de temperaturas más estrecho. Las personas que, no es mi caso, las personas que viven cerca del mar, había ustedes que tenían una casa en la playa, una casa en la playa, con piscina, cosas por el estilo, o en un departamento cerca de la playa, pero la gente que vive cerca del mar tiene la ventaja, ¿no es cierto?, que disfruta de esa capacidad termorreguladora del agua. Si uno ve los mínimos de temperaturas que hay en Viña del Mar, por ejemplo, en invierno, hacia los días más fríos, con suerte les va a llegar a 10 grados, 8 grados, a todo reventar, así como cuando ya están cayendo los trozos de hielo del cielo, ¿ya? A todo reventar 8 grados, ¿ya? Sin embargo, los que vivimos más al interior, yo soy de Quilpué, estamos bien lejos del mar, ¿no es cierto? Aquí fácilmente hay -1 grado, -2 grados, en invierno se puede llegar a eso, ¿ya? Escarcha en el pasto, agua congelada, ¿no es cierto? Eso para temperaturas bajas, ¿ya? Y quiere decir la gente que vive en los Andes, pues eso ya me da la pena, ¿ya? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a temperaturas altas, pasa lo mismo. O sea, ¿cuáles son los máximos de temperatura? Al menos los que yo recuerdo haber vivido en Valparaíso, cuando yo bajaba a Casa Central, me acuerdo yo. Recuerdo que un día inusualmente caluroso en Valparaíso había 28 grados. Era un día, pero muy caluroso. O sea, nunca había sentido tanta temperatura en Valparaíso. Y eran 28 grados, era así como todos decían el cambio climático, una cosa por el estilo. Pero en Quilpué había 35, en los Andes 40, ¿cierto? Entonces la capacidad termorreguladora para los mínimos y los máximos se refleja con eso. Las localidades que están más cerca de cuerpos de agua tienen temperaturas más controladas, ¿ya? Y como la vida se mueve en márgenes de temperatura bien estrechos, ¿no es cierto?, que por coincidencia son muy cercanos a lo que tampona el agua en términos de temperatura, vale el dato, ¿no es cierto? Vale el dato. Eso. Esa es una cosa. ¿Qué más? Después le voy a dar los datos, y tengo algunos datos por ahí dando vueltas. ¿Ya? Pero ya tenemos uno, capacidad calorífica y su relación con la termorregulación. ¿Ya? ¿Qué otra característica? Que se les ocurra que han escuchado.
¿Sabes? Poco el agua, ¿eh? Ya, vamos por parte entonces, ok. Aquí estamos con un vacío de conocimiento, ya. Conozcan el agua, ¿ya? El agua para mí, no sé si es la molécula más interesante. eh, Incluso a mí el agua me hace cuestionarme mis creencias esotéricas, ¿ya? Claro, el agua es vital para nuestro organismo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense. Una de las razones por las cuales es vital, además de que es termorregulador, ahora no sé, recuerden que es, bueno, los libros no sé por qué diablos dicen esto, dicen solvente universal, no existe el solvente universal, digamos, pero el agua es un buen solvente, ¿ya? ¿Desde qué punto de vista? De que el agua, bueno, disuelve muchas sales, no todas, obviamente, disuelve muchas sales. O sea, la energía del enlace iónico, que es enorme, ¿no es cierto? El agua, por la energía de la hidratación, ¿no es cierto?, es capaz de romperla. El agua también es miscible con algunos solventes orgánicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el agua tiene varias características. Pero otra cosa, recuerden, ¿no es cierto?, que esto no solamente es una cuestión estética, o sea, la geometría del agua, que es un tetraedro, ahí está el tetraedro que ustedes tienen que enseñado de química general, ¿no es cierto?, con el oxígeno en el centro, los dos pares electrónicos no enlazantes del oxígeno, en algunos lóbulos del tetraedro y en los otros lados los átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? A ustedes les tienen que haber enseñado que ese tetraedro, ¿no es cierto?, que tiene un ángulo, ciento y tantos grados, ¿no es cierto? Además, da una capacidad que es bien interesante, y es que cuando el agua ya forma parte de una sustancia, o sea, a nivel macro, se junta con otras moléculas de agua para formar redes moleculares, ¿no es cierto? Hay interacciones de tipo puente de hidrógeno, y esas interacciones de tipo puente de hidrógeno le dan varias otras propiedades del agua, varias otras propiedades del agua, ¿ya? Además de la capacidad calorífica alta, ¿no es cierto? Le da varias otras propiedades. Solvente universal quiere decir que disuelve sales, sustancias polares, pero no es buen disolvente para gases, ¿no es cierto? Por eso no es solvente universal. Pero entre las propiedades que yo quería mencionar, ¿no es cierto?, es que dado este tema del puente de hidrógeno, por ejemplo, una propiedad que tiene el agua es una gran tensión superficial, ¿ya? Es decir, forma una capa elástica, ¿no es cierto?, esta red de agua, capa elástica que incluso permite albergar vida en su superficie, ¿ya? Existen organismos que pueden literalmente caminar bajo el agua, y eso no es una cosa meramente estética. Esos organismos que caminan sobre el agua son alimentos de los que están bajo el agua, ¿no es cierto? Hay cierta vida que se sustenta gracias a esa tensión superficial, o sea que en el fondo no se hunden en el agua inmediatamente, ¿ya? De hecho, por aquí creo que tengo hasta el valor de tensión superficial. Este es un dato también muy importante, que no se me vaya a olvidar. Debido a sus puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, eh, el punto de ebullición, que tiene que ver también con la gran entalpía de cambio de estado, ¿no es cierto? El punto de ebullición del agua es inusualmente alto. Ya sea, generalmente las moléculas tienen una tendencia que mientras más grandes son las moléculas, mayores son sus puntos de ebullición, ¿ya? De hecho, hay moléculas que tienden a estar en estado líquido o en estado sólido si es que son más grandes sus moléculas, ¿ya? El agua es una molécula chica en términos de su masa molar, ¿no es cierto? 18, pero a pesar que es chica, tiene puntos de ebullición inusualmente altos. Y esos puntos de ebullición inusualmente altos es porque el agua forma redes, ¿ya? Y eso le da un punto de ebullición bien, bien grande. O sea, si ustedes, por ejemplo, le cambian al agua un hidrógeno por un metilo para hacer metanol, ¿no es cierto?, el punto de ebullición baja de condiciones normales de 100 grados Celsius a como 50 y tantos, inmediatamente, ¿ya? Claro, y aquí Marco da el otro caso, ¿no es cierto? Porque fíjense, tiene un punto de ebullición elevado, porque si tuviera un punto de ebullición bajo el agua, agua líquida no habría en este planeta, sería agua gaseosa, ¿ya? Entonces, bueno, el punto de ebullición elevado, dada esta red que forma inusualmente, digamos, alto, ¿ok? Y otra característica, que se suma a la capacidad calorífica, se suma a la tensión superficial, se suma a su punto de ebullición alto, es lo que destaca Marcos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto que está acá, incluso tengo un gráfico ahí, que es que si ustedes buscan en la naturaleza, no sé si habrán sustancias artificiales, pero si ustedes buscan alguna sustancia en la naturaleza que tenga una densidad menor en estado sólido que en estado líquido, que eso es lo que pasa entre 0 y 4 grados Celsius, ¿no es cierto?, que es lo que dice Marco, ¿no es cierto?, es decir, una cantidad constante de agua
en estado sólido ocupa más volumen que en estado líquido. En todas las otras sustancias, eso es al revés. O sea, hasta donde yo manejo, no me sé todas las sustancias que existen, obviamente, pero hasta donde yo manejo la sustancia, no conozco ninguna otra sustancia que ocupe más volumen en estado sólido que en estado líquido y por lo tanto tenga menos densidad en estado sólido que en estado líquido en ese margen de temperatura en condiciones normales, que es un poco lo que está acá Marco. ¿Ya? Y lo anterior, fíjense que no es una cosa trivial, porque uno diría, bueno, ¿y qué tiene importante eso? ¿Cierto? Y es la razón por la cual el hielo flota, ¿ya? Es en todas las otras sustancias, el sólido se hunde en el líquido de la misma sustancia. ¿Y qué relevancia tiene eso? Tiene una relevancia ecológica enorme. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un lago congelado, bajo el lago congelado hay agua líquida. Y por lo tanto se puede mantener vida en un ecosistema acuático a pesar que se encuentre este congelado, porque lo que se congela es la superficie, no es el fondo. ¿Ya? Si se congelara el fondo, se congelaría, por ejemplo, la capa sedimentaria, y si se congela la capa sedimentaria, tendríamos serios problemas, porque no habría producción, por ejemplo, de algas que va desde el sedimento hasta la superficie. Si todo se congela, no hay algas, y si no hay algas, no hay cadena trófica, y listo, se acabó el ecosistema. Y eso creo que lo tengo acá. Déjenme mostrarles esto. Creo que lo tengo acá. Bueno, ahí está la capacidad calorífica y la entalpía, entre paréntesis. Acá está lo que decía Marco, ¿ya? La densidad, ¿no es cierto?, del agua a distintas temperaturas, ¿ya? O sea, se vuelve menos denso a temperaturas bajo cero, ¿no es cierto?, y más denso a temperaturas sobre cero. En este margen es el que se refería Marco, que es la parte, aquí estaría como hielo, ¿no es cierto? Aquí estaría como, por eso el hielo flota, ¿ya? Entonces es extraño, ya es extraño, o sea, ¿a qué me refiero con extraño? ¿Ya? Es como que el agua, es una bola mía, se van a reír en todo caso, pero no es lo mismo. Es como que el agua es como que fue hecha por un ser inteligente, ¿sí? Yo como que me hace dudar así de mis creencias religiosas, ¿ya? Como que el agua tiene las propiedades justas, así como que una molécula chica, que forma parte de hidrógeno, que tiene una tensión superficial alta, que el estado sólido es menos denso que el estado líquido, punto de división alto, capacidad calorífica alta, es demasiada coincidencia, ¿ya? Demasiada coincidencia. A pesar que no soy una persona muy religiosa, pero aquí esta cuestión como que, bueno, esta cuestión es como, fue hecho, fue hecho. Yo tengo esta obsesión, ¿ya? Obviamente ustedes pueden creer que estoy loco. Eh, las otras características que tiene el agua, que también muy pocos solventes la tienen, ¿no es cierto? Y que también es muy importante para la vida, y en parte ya se los dije, ¿no es cierto? Es que disuelve dos gases muy importantes. Al que me voy a referir en este caso, porque el otro ya me referí anteriormente, es que disuelve el CO2, que ya hablamos de eso, del ciclo del carbono, pero también disuelve el oxígeno, ¿ya? O sea, no tiene una gran solubilidad, aquí está la solubilidad en función de la temperatura. Ustedes saben que hay una relación inversa entre temperatura y solubilidad, mientras más temperatura tiene un cuerpo acuoso, menos disuelve gases, ¿ya? Sin embargo, esta solubilidad, que son unos pocos ppm, miligramos por litro, son suficientes para mantener vida, por ejemplo, como los peces que sacan el oxígeno del oxígeno disuelto del agua a través de las branquias, ya, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, el oxígeno disuelto en el agua sustenta la biosfera del agua. ¿Ya? Y eso no es menor. De hecho, un parámetro de calidad de un agua natural es su oxígeno disuelto. O sea, si un agua natural tiene poco oxígeno disuelto, es un agua natural que arriesga no ser sustentable para la vida. Les voy a mostrar algunos casos, ¿no es cierto?, que no creo que alcance hoy, pero les voy a mostrar algunos casos donde la intervención humana altera los niveles de oxígeno disuelto. ¿Ya? De hecho, existe un parámetro, que se lo voy a adelantar, que se mide químicamente, ¿no es cierto? De hecho, yo cuando era estudiante, ¿no es cierto?, hacíamos esa práctica en química analítica 1,
Y me imagino que ustedes todavía la deben hacer, me imagino, que es determinar la demanda biológica de oxígeno, ¿ya? Que es una forma de determinar oxígeno disuelto mediante una volumetría con manganeso, ¿ya? Y entonces disuelve el oxígeno, y el oxígeno, insisto, se requiere para la vida. Eh, Forma parte del tema de los ciclos biogeoquímicos y particularmente de la cadena trófica, ¿ya? Después me referí a esta diapo porque no puedo cerrar este tema ahora, así que voy a saltarme un poco esto. Aquí está el tema de la tensión superficial, ¿no es cierto? Y ahí está la definición física de tensión superficial, la cantidad de energía necesaria para aspirar a aumentar la superficie, ¿no es cierto?, por unidad de área en un líquido. Y, claro, la tensión superficial del agua es bien elevada, ¿ya? De hecho, esa es la razón por la cual no se puede hacer burbujas con agua líquida pura. Hay que echarle un tensoactivo, ¿no es cierto?, que baje la tensión superficial y vuelva esa superficie más elástica en el fondo y se pueda formar una burbuja. Alta tensión superficial, ¿ya? Bueno, además aquí está, ¿no es cierto?, la viscosidad del agua también es una bueno, sustancia química que en estado líquido tiene una viscosidad bien alta, ¿se fijan? Es más alta que el glicerol, que el etanol, ¿no es cierto? Y eso obviamente tiene repercusiones bien interesantes en el ciclo del agua, el tema de que, por qué el agua toma tanto tiempo de que llegue de la alta cordillera al mar, ¿no es cierto? Por el tema de las percolaciones, ¿no es cierto? El avance a través de un cuerpo de río subterráneo o superficial. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Para que la forma de avance del agua sea lenta y proporcione cantidades justas de agua y que no el agua se vaya de 2 días, ¿no? También tiene así, está hecho como con una propiedad precisa para sustentar la vida, ¿ya? Y eso respecto a las propiedades. A ver, algunas de las propiedades. Tengo otras, fíjense, aquí me soltó una tabla, ¿no es cierto? Que aquí resume más propiedades. Fíjense, ¿qué otras propiedades tiene? Y aquí hablamos de las primeras dos, densidad, ¿no es cierto? Ya, el tema de la densidad y que es menos denso el estado sólido que el líquido en la ventana entre grados negativos hasta 4 grados Celsius. Hablamos también de los puntos de fusión y ebullición anormalmente altos, al igual que la elevada capacidad calorífica, ¿ok? Eh, Hablamos de la tensión superficial y esta otra cosa que quería destacar, ¿no es cierto? El agua tiene una característica también muy importante, además es transparente. Transparente a qué? A la luz UV visible, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque esto permite, no es 100% transparente, ¿eh? Entre paréntesis, ¿ya? Tiene una transparencia alta, no es 100% transparente. ¿Y por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que entender que para que se forme la cadena trófica tienen que formarse vegetales. Y para que se formen vegetales en un ecosistema acuático, tienen que los fotones de la luz visible penetrar cierta profundidad para que las algas obviamente hagan fotosíntesis. Y ahí el agua tiene también esa característica. O sea, si bien es cierto, esto tiene un límite, ¿no es cierto? De hecho, están más o menos estimados los metros de profundidad a las cuales ya la cantidad de radiación llegaría muy baja y no hay actividad de tipo vegetal, ¿no es cierto? Gracias a que el agua es transparente, nos da un poco esa base para obtener, digamos, energía y generar vegetales en un ecosistema acuático. Y les recuerdo una cuestión que yo también se la mencioné en su momento: la mayor actividad fotosintética está en el océano, no está en los bosques. ¿Ya? O sea, obviamente que el Amazonas es súper importante, pero comparado con el océano, no, el océano es mucho, ¿ya? Y yo les mostré gráficos de esto, de cuánto carbono captura el océano. No recuerdo el dato ahora mismo, pero era una de las principales fuentes de captura, si no la principal fuente de captura de carbono, está en el océano, ¿ya? Eh, Eso respecto a las propiedades. ¿Dudas? Consulta. ¿Algún comentario, duda? Consulta. ¿Alguna propiedad que ustedes conozcan que se me haya escapado ahí? Aquí tengo una estadística que es bueno que también ustedes las conozcan, ¿no es cierto? Porque también se arraigan varias concepciones erradas respecto a este tema. Normalmente se dice que el agua es un bien escaso, ¿ya? Eh,
le estoy mostrando estas estadísticas no para estar en contra de esa afirmación, o sea, yo no estoy diciendo que el agua sobre, ¿ya? Lo que pasa es que hay que poner un apellido a esa afirmación. O sea, el agua es escasa en el sentido del agua dulce, quiero ser súper claro con eso, ¿ya? Pero si uno mira el agua, toda el agua, ¿no es cierto? Gran parte del agua está en los océanos, aquí le dan un valor, un 97%, y del 3% restante, un poco menos del 3% restante, ¿no es cierto?, que sería el agua dulce. Claro, ese 3% restante del agua dulce, la mayor parte está en capas de hielo y glaciares, o sea, no se pueden aprovechar, salvo que se derritan lentamente, ¿no es cierto? Eh, y el otro resto del agua que está en estado líquido, mayormente está como agua subterránea, o sea, también no es de fácil acceso, salvo que ustedes tengan un pozo. Y el agua superficial dulce, ¿no es cierto? Es una franja muy, muy minoritaria, bastante menos del 1% de todo. Y esa se distribuye en lagos, la humedad del suelo, atmosférica y ríos. ¿Ya? O sea, es cierto que el agua que se puede acceder y consumir es bien poca. Aquí hay como una escala, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de 100 litros, el total del agua lo normalizáramos a 100 litros, ¿no es cierto? En realidad lo que es utilizable como agua dulce, utilizable o accesible, ¿no es cierto? En realidad esto es utilizable, la accesible el 0,5% y la utilizable, ¿ok? Porque no toda el agua dulce accesible es utilizable, porque no toda tiene la calidad suficiente para ser consumida. Sobre todo, por ejemplo, un agua del norte que tiene 100 ppm de arsénico, por muy dulce que sea disponible que esté, no la recomiendo que se lo tomen, ¿no es cierto? Sería 0,003 litros, o que lo mismo decir 0,003, ¿no es cierto?, por 100, ¿ya? Ahí tienen ustedes, entonces, cuando dicen que falta agua dulce, eh, o sea, es escaso en el sentido de que esté así, disponible, así como así, ¿ya? También hay que entender que hoy en día, obviamente que esto es caro, pero existe, ¿no es cierto? A falta de agua dulce, lo que están haciendo muchas inversiones, ¿no es cierto? Y quizá uno de los países que está dando como cátedra al respecto, Israel, es utilizar el agua salada para transformarla en agua dulce, ¿ya? Y obviamente agua salada hay un montón. Entonces, claro, el ser humano podría sacar mucho más agua, ¿no es cierto?, incluso del océano. Y yo creo que no están ni cerca de secar un océano para nada, ¿ya? A pesar que han habido algunos mares que que se han secado lamentablemente, pero por problemas no de consumo de agua, sino de uso industrial del agua, que es como de extraerle sales al agua, que es diferente, ¿ya? Dudas, consultas. Profe, ¿y ¿Sí? cómo es el costo de esa desalinización para aprovechar el agua del mar? ¿Es rentable o no es tan rentable todavía? No, no es rentable. O sea, de hecho, la mayoría de los, por ejemplo, en Chile los que están haciendo esto son las mineras, porque tienen plata para hacerlo, y el agua que extraen de ahí, parte la ocupan para consumir en sus campamentos, pero la otra la utilizan para fines industriales y esa se va recirculando. Ya no es que se ocupa y se bota. ¿Ya? Es exageradamente caro. O sea, ten en cuenta que es por un poco la energía que cuesta evaporar. ¿Ya? Ahora, lo que sí es cierto es que hay unas plantas desalinizadoras que funcionan bajo otros principios, no la evaporación, que es el más caro, ¿no es cierto? Sino que funcionan bajo el principio de osmosis, la famosa osmosis inversa, ¿ya? Que igual requiere energía, o sea, hay que presionar un poco el agua, ¿no es cierto?, para vencer la presión osmótica y hacer el proceso inverso, ¿no es cierto?, donde difunda agua, ¿no es cierto?, desde un sistema de alta concentración de sales a un sistema donde hay menos concentración de sales, se difunde el agua, y con eso tú obtienes agua dulce. Pero igual requiere mucha energía, o sea, encarece muchísimo el precio del agua. Ahora, yo sé que en el norte, lo sé porque trabajé en esa empresa, ¿no es cierto? Hay gente que lo que está haciendo es aprovechando la energía del sol, porque hay mucho sol, obviamente, para evaporar agua. Y ahí obviamente que se abarata mucho, ¿ya? Ahora, claro, yo porque doy el caso de Israel, porque no sé si ustedes saben, Israel es el país que tiene más patentes tecnológicas del mundo, ya siendo un país súper chico. Entonces, Israel se ha caracterizado por ser un pionero en tecnología. Son así como los expertos mundiales en drones, en internet, bueno,
en seguridad militar, porque ellos tienen un conflicto ahí con Palestina, ¿no es cierto? Pero también son líderes mundiales en esta cuestión de tecnología de salinización del agua, ¿ya? Y ellos tienen un montón de plantas desalinizadoras, ¿ya? Rentabilidad, para responderte tu pregunta, no tengo el dato exacto, pero digamos, no hay que hacer un cálculo tan fino para saber lo que cuesta evaporar un litro de agua, ¿ya? De hecho, ustedes tendrían que haber hecho ese cálculo más o menos cuando hicieron el cálculo de energía para el té. Supe de una persona por ahí que se tomaba 5 tazas de té al día. Impresionante. Dudas, consultas. Rafaela, ¿no es cierto? Dice Cerri. 5 tazas de té. Yo me tomo 1,5, sin todo realmente. Ya. Vamos a avanzar entonces. Bueno, perdón, más dudas. No tengo apuro. No tengo apuro, disculpe. No tengo apuro. Dudas, consultas, que ya quedan 3 minutos, así que prefiero dejarlo hasta ahí en términos de cerrar el bloque. Prefiero responder dudas antes de empezar a hablar del ciclo del agua, ya que ese ya es un tema dentro del agua, pero que ya se quiebra un poco. Entonces quiero dejar un poco redondeado. No sé, ¿alguien aquí tiene cocina eléctrica, no? ¿O todos tienen cocina a gas? ¿Quién tiene cocina eléctrica? A gas tiene. Por ejemplo, miren, para que ustedes se hagan una idea, un tubo de gas, tú tienes cocina eléctrica. Mira, Marco, ¿no es cierto? Yo puedo dar el dato mío. Yo pasé de cocina a gas a cocina eléctrica, ¿ya? Y claro, cuando uno compara los precios, eh, y claro, la cocina eléctrica mayormente apunta a, obviamente, a cocinar y mucho tiene que ver con hervir agua, ¿no es cierto? Yo tengo cocina eléctrica, hervidor eléctrico, ¿no es cierto? Lo único que tengo de gas en este momento es el tema del califón, ¿no es cierto? Porque no he tenido plata para invertir en el califón eléctrico. Eh, pero sale bastante caro, o sea, yo les soy honesto. Ya a mí me salía bastante más barato cocinar con gas que cocinar con energía eléctrica. Ya, o sea, con energía eléctrica, yo me acuerdo que antes me gastaba, no sé, un tubo de gas al mes, y un tubo de gas en esa época salía como 15.000 pesos, ahora tengo entendido que está bajo de precio. Después pasé a gas de cañería, ¿no es cierto? Y ahí, claro, bueno, también eh, pasé a gas de cañería y mi hija creció y consume más energía ella también, ¿no es cierto? Entonces ahí pasé ya, no sé, pues, de una cuenta de 15.000 pesos de gas al mes a una de 25.000, ¿no es cierto? Y ahora que pasé a cocina eléctrica, no sé, con mi cuenta de luz, salvo que es el invierno que sale más caro, está más o menos como en 40 y tanto mensual, ¿ya? Sube bastante. ¿Qué les digo en invierno, donde hago calefacción eléctrica? Tengo hasta calefacción eléctrica, tengo. Ahí ya mejor no les voy a decir cuánto pago porque van a pensar que estoy loco, ¿ya? Eh, Así que comparen ustedes las cuentas de luz de personas que tienen, y de gas, ¿no es cierto? De quien cocina vía energía eléctrica versus quien cocina vía gas. Y ahí podíamos responder un poco la pregunta que me hicieron recién de qué tan más caro sale calentar el agua en el fondo, vía electricidad, por ejemplo. Ahí un cálculo bien así como bueno, ya la energía eléctrica es carísima, carísima. Eso, ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Yo les voy a subir ahora, como les mencioné, la tercera tarea parcial, que tiene que ver con el cambio climático, ¿ok? Tanto efectos como soluciones, o sea, en el fondo son dos versiones de evaluación parcial, ustedes pueden elegir una de ellas, evaluación parcial que se centre en soluciones, o del tema del calentamiento global, o evaluación parcial que se centre en efectos del calentamiento global, ¿ya? Camila mandó un correo que no le respondí. Ya, ahora voy a responder todo. Ahora sí. Si no, me molestan, no, y me mandan un WhatsApp. ¿Ya? Eso. Estamos entonces, quedamos hasta acá. Cuídense y que estén bien. Chao, chao.